Hola, ¿qué tal? Te invito a que te suscribas al canal y a que le des like a este video si te es de utilidad. De esta manera me ayudas a seguir creando mayor contenido que te pueda ayudar y apoyar en tus actividades. Muchas gracias de nuevo por tu suscripción y por tu like. ¡Hasta pronto! Neoclasicismo. Es importante resaltar que las corrientes literarias aparecen paralelamente a su predecesora. Por ejemplo, el neoclasicismo se va gestando a la par del barroco, pero va ganando terreno hasta que se hace predominante dentro de la cultura. Al siglo XVIII se le conoce con el nombre de siglo de las luces o ilustración. Hay una serie de transformaciones en el pensamiento que se basaron en el Renacimiento y que influyeron revoluciones políticas y económicas en Inglaterra en los siglos XVII y XVIII y que más tarde se extendieron por toda Europa y América. En el siglo XVIII, los ingleses fueron creando instituciones políticas que sirvieron de modelos para todo el continente europeo. Voltaire y Montesquieu retomaron las ideas de libertad y las llevaron a Francia, donde el absolutismo estaba llegando a su fin, mientras en Inglaterra el proletariado se preparaba para organizar un nuevo modelo de gobierno con un parlamento liberal y una monarquía no absolutista. La Ilustración se afianzó con más fuerza en Francia, aunque sus principios surgieron de pensadores como John Locke, David Berkeley, David Hume y Adam Smith, que habían plantado el germen de las ideas revolucionarias que tuvieron una gran influencia en la Ilustración francesa. John Locke estableció las bases del liberalismo político del siglo XVIII en sus dos obras, dos tratados sobre el gobierno del Estado y ensayo sobre el entendimiento humano, que tuvo como consecuencia la Revolución Francesa. La estructura de la sociedad cambió radicalmente, pues se establecieron la igualdad de derechos y también de obligaciones por parte de los ciudadanos. Así, también la libertad de expresión religiosa y política, así como una diversidad de cambios en el manejo de la agricultura, la industria y el comercio. Y por encima de todo, la reestructuración del modelo político parlamentario. Se creó una obra escrita que fue un enorme compendio de conocimientos a la que se llamó la enciclopedia, que se retomó de una traducción de la enciclopedia inglesa organizada por David Chambers. En este proyecto participaron diferentes personalidades de la literatura, el arte, la política y la religión, que unieron todos sus conocimientos y sus fuentes de consulta para crear una obra monumental que tuviera como base todo el conocimiento humano acumulado en esa época. El teatro neoclásico francés tuvo sus inicios con los misterios medievales y los sitios de la representación teatral eran en ese entonces al aire libre, en las plazas públicas,
en los anfiteatros romanos, en los palacios y en los cementerios. El retraso teatral en Francia se debió a dos causas. La primera fue la guerra librada en su propio suelo y más allá de sus fronteras. Desde 1346 hasta 1450, los ejércitos ingleses conquistaron o saquearon buena parte del territorio de Francia del Norte. Durante otros 100 años, Francia libró guerras intermitentes e infructuosas con otros reinos o principados europeos. La segunda causa que retrasó el progreso del teatro fue el monopolio. A lo largo de la Edad Media y el Renacimiento, muchos monarcas así como muchas municipalidades prefirieron otorgar a uno de los favoritos de la corte o a un grupo privilegiado el derecho único de hacer, vender o administrar esta o aquella actividad con una fuerte utilidad. El monopolio del teatro. El monopolio se llevaba a cabo principalmente por la Compañía de la Cofradía de la Pasión, quien se dedicaba a representar farsas, comedias y tragedias. Esta regulaba a otras compañías y les cobraban por representar. Los lugares de representación más comunes de esta cofradía o compañía era la Casa Citadina del Duque de Borgoña, el Hotel de la Bourgogne y la Sala del Hospital de la Trinidad. Representaciones en ferias y canchas de tenis. Término del monopolio. Finalmente, un edicto de 1595 legalizó las representaciones teatrales durante las ferias. Después, una compañía ambulante se instaló en el Hotel de Arguin y otras en diversas canchas de tenis, pagando todas ellas a la cofradía una cuota por cada representación. Evidentemente, había un fondo político en la pérdida del monopolio teatral de la cofradía. Este fondo eran las tensiones y los celos de Luis XIII y de su gran primer ministro. El rey, no satisfecho con las representaciones que tenían lugar en la corte, había estado sosteniendo en el Hotel de la Bourgogne a una compañía de actores conocida con el nombre de comediantes regulares del rey o la Troupe Royale. Los teatros cortesanos se convierten en teatros públicos y los espectáculos en la corte comienzan a eclosionar con bailes, ballet, ópera, compañía de actores gelosi, ballet de monos, loros que volaban, avestruces mecánicas. Características del neoclasicismo. El neoclasicismo fue un movimiento cultural que restableció el gusto por los modelos clásicos griegos en todos los ámbitos, desde la literatura, la poesía, la arquitectura, la escultura y el arte en general. Mientras en toda Europa se seguían los postulados del barroco a la par, en Francia se desarrollaba una corriente en contra del movimiento barroco, con dramaturgos como Pierre Corneille, Jean Racine, Jean-Baptiste Poquelin Molière, o con fabulistas como Jean de La Fontaine, y con preceptistas como Nicolas Boileau, que realizaron cambios dramáticos a la forma de conceptualizar el arte, dándole un estilo más didáctico, que buscaba un equilibrio entre el fondo y la forma, que lograra la elevación moral y espiritual del hombre. Se establecieron normas y fórmulas para crear que se fueron volviendo cotidianas en el quehacer artístico. Las unidades aristotélicas se retomaron en los textos dramáticos, que les dio cierta rigidez y frialdad a la hora de la representación, pues también se retomaron e imitaron a los antiguos griegos. En Italia floreció la arquitectura neoclásica
y la ópera. En España se aferraban al arte barroco, mientras en Francia se innovaba este estilo neoclásico que retornaba al pasado como un arte perfecto. En Inglaterra floreció la novela de aventuras. Es de notar que debido a su índole didáctica, la literatura y el arte se nutrió de los nuevos descubrimientos que se dieron durante ese siglo. Alexandre Hardy, el primer dramaturgo profesional en Francia. Las aportaciones de Alexandre Hardy son que presta poca atención a la forma clásica, revive las unidades de tiempo, lugar y acción, escribe sobre temas clásicos, sus personajes pertenecen a su tiempo, su diálogo es natural e ingenioso, fue solo escritor, nunca actuó, escribió tragedias, tragicomedias, melodramas y pastorales. Pierre Corneille nació en Rouen y educado en una universidad jesuita que le dio un conocimiento amplio de la literatura clásica y experiencia en la producción de obras latinas, pues arte dramático práctico fue una de las asignaturas de la educación jesuita por algunos cientos de años en toda Europa. Cuando no acudía a la universidad, Corneille veía representaciones de las obras de Alexandre Hardy, las cuales se armaban en Rouen por una compañía itinerante encabezada por un actor muy fino, Guillaume Mondori. Para la época que Corneille había alcanzado sus 20s, Mondori se había establecido en París, en el Théâtre du Marais, y ahí fue donde Corneille le mandó su primera obra, Mélite. Entre 1630 y 1635 escribió un número de comedias, las cuales habían tenido un éxito razonable y lo llevaron al interés del gran Armand Duplessis, duque de Richelieu, quien estaba interesado en el drama y tenía su propio teatro en su palacio. En 1635, Richelieu tomó parte en la formación de la Academia Francesa. Esta institución fue la creación de 9 académicos quienes intentaban que este trabajo se debería llevar a los salones para establecer estándares para la lengua francesa y la literatura. Entre estos 9 académicos estaba un tal Jean Chapdelaine, quien dedicó su mente grave y sin humor a las teorías del arte dramático y produjo las reglas que ya se han mencionado. Deseando ver estos principios realizados, la Academia invitó al joven Corneille a escribir una tragedia clásica, la cual debería de ser un modelo de su tipo. Corneille, obligado con su obra El Cid, que en gran medida se debe a su espléndido verso y gran cordialidad, ha llegado a ser un clásico de la literatura dramática francesa. El Cid tuvo un enorme éxito con el público, pero no fue un ejemplo satisfactorio de los principios que se habían establecido por la Academia. Los expertos, enfurecidos por el éxito de la obra, establecieron una guerra de panfletos. Corneille respondió bastante ineficazmente porque él era un poeta, no un reportero, y mientras no estaba con sus partidarios era tratado severamente por los críticos profesionales. Hay mucho que es gracioso en la obra del Cid, pero esas estupideces son la mayoría el resultado del intento sin éxito de comprimir la acción de la obra en 24 horas, como pedían las reglas. Su éxito fue debido a su inmenso talento poético, instinto para desarrollar situaciones vividamente teatrales y su buen sentido para elegir un tema, el de las lealtades familiares, el cual estaba muy cerca de su corazón como también del interés del público. Corneille resistió la tormenta y después de un corto descanso en Rouen se fue a escribir un grupo de obras sobre las cuales su fama seguramente yace. Horacio y Cinna, obras cuyo argumento es sobre lealtades políticas.
Poliecte, sobre lealtades religiosas, El Mentor, la única comedia que escribió en 1643 y una de las más encantadoras obras, y su obra maestra, Nicómedes. En las obras de Cornell somos capaces de ver cómo un dramaturgo con una gran mente expansiva, generosa y empática encuentra la libertad y la grandeza dentro de las rígidas disciplinas del drama clásico, y el resultado de esta absoluta armonía de expresión para dar la tragedia clásica, en su más perfecta cualidad estética y serenidad que no se puede encontrar en otro lado en el teatro. Hacia el final de su vida, Cornell escribió pequeños ensayos sobre sus obras y los incluyó en las ediciones impresas. Jean Racine adivinó el teatro en un momento afortunado, cuando Molière brindó a este joven su primera realización en 1644. Con él ya se había ganado la aceptación popular por el tipo de obra teatral que Racine sabía escribir con destreza consumada, la tragedia clásica. Las dos primeras obras de Racine que se presentaron, la Thébain y Alexandre le Grand, tuvieron un éxito moderado. Andrómaca lo dio a conocer como el principal dramaturgo de Francia. Al siguiente año escribió una sátira contra los abogados, los litigantes, modelada según las avispas de Aristófanes. Después, Racine volvió a la tragedia. En 1670 chocó con éxito contra su único rival. Su obra Berenice fue representada una semana antes que Tito y Berenice de Cornell y obtuvo un triunfo notable, tanto con el público como con la crítica. Un conflicto similar tuvo lugar 7 años después, cuando la mejor tragedia de Racine, Phèdre, compitió no con mucho éxito, con una obra del mismo nombre escrita por un dramaturgo de inferior categoría, pero que tenía el favor del público. Molesto por ello, Racine aceptó el nombramiento de historiador en la corte de Luis XIV. Se retiró del teatro, se casó con una dama rica y se consagró a vivir una vida doméstica y piadosa. Precisamente antes de morir, volvió al escenario de la manera más discreta y privada. Madame de Maintenon, primero amante y después esposa en secreto de Luis XIV, pidió a Racine que escribiera obras de inspiración bíblica para una escuela superior de señoritas en Saint-Cyr. Él aceptó a condición de que las obras no se representaran en público. De ello nacieron los finos y sensitivos dramas Esther y Athalie. Racine desempeñó un papel de suma importancia en los grandes días del teatro francés, que se iniciaron con El Cid en 1641 y terminaron con Phèdre en 1677. Salvo su obra Los litigantes y 2 obras orientales de inspiración contemporánea, toda su obra versa sobre temas clásicos. Cuando se apartó de las normas, solo fue en detalles. Insistió más que Cornell en el amor y la piedad. Su estilo poético era más preciso y más brillante, pero su interés tenía un alcance más limitado y le faltaba la originalidad y la calidad de imaginación de su rival. A pesar del dudoso proceder en el mundo del teatro, Racine mantuvo en sus obras los más elevados principios. Consagró un exaltado lugar a la virtud y señaló en un prefacio a Phèdre que el más leve mal se castiga severamente. El solo pensamiento del crimen viene a ser algo tan horrible como su omisión. Nos gustaría que nuestro trabajo fuera tan sólido y tan lleno de enseñanza útil como fueron los de la antigüedad. Racine y Cornell aceptaron el mundo aristocrático tal como era. No figura en sus obras un indicio de crítica social. Molière, en cambio, aunque apoyaba al rey y contaba con el apoyo de éste, escribió sobre aristócratas y nobles y ridiculizó la falsedad de sus vidas. Ocasionalmente, sus ayudantes mostraron cierto disgusto por su actitud y cuando Molière defendió el saludable propósito que debía perseguir el teatro, escribió en su prefacio a Tartufo: «No veo la razón de que deba existir una clase privilegiada». El genio cómico de Molière ennobleció el teatro de París desde 1658 hasta 1673.
Durante 10 años interrumpió e hizo pasar a segundo término el desarrollo de la tragedia clásica. Su obra, nueva, tónica y vigorosa, dio al teatro francés su verdadera distinción entre la rica vitalidad de Corneille en El Cid y El Mentiroso y la perfección clásica de Racine en Andrómaca. Incluso cuando le rondaba la muerte en 1673, Molière escribió y representó El enfermo imaginario. Ningún otro autor dramático hizo una salida tan gloriosa del escenario. Molière comenzó su actividad de actor aficionado en 1644. Su grupo estaba formado principalmente por los jóvenes de dos familias y algunas veces se les llamó los hijos de familia. Parece que los actores prefirieron buscar su suerte en el teatro ilustre. Un grupo de actores de la comedia del arte tal vez se hubiera contentado con llamar a su compañía Los Ilustres y con utilizar las calles de la ciudad como escenario. Pero Molière y sus amigos alquilaron una cancha de tenis en 1644. Después de algunas desastrosas representaciones en ese lugar, ensayaron suerte en otra parte. Todo ello terminó cuando Molière fue a dar a la cárcel por las deudas en que incurrió con un comerciante en velas, entre otros. Su padre, Jean Poquelin, pagó posteriormente dichos adeudos, tal vez agradecido porque su hijo adoptara el nombre de Molière cuando apareció en el escenario. Después de la infortunada experiencia de Molière y sus amigos en París, salieron a las provincias y pasaron 13 años en giras. Sabemos muy pocas cosas acerca de la carrera de Molière y de sus compañeros actores en las provincias, pero sí sabemos que salieron de París a fines de 1645 y que no regresaron sino hasta 1658. También que al salir adoptaron inmediatamente un patrocinador, el duque de Pernon, y que en 1653 quedaron bajo el amparo de un nuevo patrocinador, el príncipe de Conti, que había sido compañero de Molière en el colegio de jesuitas. Al igual que una docena o más de sus competidores, representaron tragedias francesas, farsas italianas y obras españolas de intriga y de acción atrevida. Hacia el final, Molière se convirtió en autor teatral y añadió algunas comedias y farsas a la italiana a su repertorio, dos de ellas, El atolondrado y El despechado. Debieron disfrutar de gran popularidad porque los representó de nuevo en París. No hay duda de que la compañía se fue haciendo más grande al paso del tiempo. Se le unieron nuevos actores, sus representaciones mejoraron en calidad y las obras de Molière adquirieron popularidad. En sus últimos tiempos, la compañía fue contratada en diversas ocasiones para efectuar representaciones mientras las legislaturas locales celebraban sesiones y sabemos que, por lo menos en un caso, se les pagó generosamente. La mejor prueba de su progreso es el hecho de que cuando el príncipe de Conti se convirtió al puritanismo y les retiró su patrocinio, el duque de Orleans, hermano del rey, presentó a Molière y a sus actores ante Luis XIV y su corte en la sala de guardia del Louvre en París. En el siguiente cuadro podemos ver a los autores más representativos de España, Inglaterra y Francia desde 1500 hasta 1700. Empezamos con España, Lope de Rueda, Cervantes, Lope de Vega y Calderón. En Inglaterra tenemos a Thomas Kidd, a Christopher Marlowe, a William Shakespeare, a Ben Jonson. En Francia tenemos a Alexandre Hardy, a Corneille, a Molière y a Racine. Hola, ¿qué tal? Te invito a que te suscribas al canal y a que le des like a este video si te es de utilidad. De esta manera me ayudas a seguir creando mayor contenido que te pueda ayudar y apoyar en tus actividades. Muchas gracias de nuevo por tu suscripción y por tu like. ¡Hasta pronto!